Perú es sin duda alguna uno de los países con las civilizaciones más importantes de Sudamérica, teniendo una gran influencia en su población hasta la actualidad. Con una sociedad tan relevante, es obvio saber que dejaron al mundo ruinas y construcciones impresionantes para nuestra época, siendo algunos considerados como obras de ingeniería asombrosas, y otras como una de las maravillas del mundo moderno. Al tener tantos patrimonios en la humanidad y edificios antiguos, gozan de una gran variedad de atracciones turísticas y culturales. Sin embargo, su mayor obra conocida es Machu Picchu, fundada alrededor de la mitad del siglo XIV, es la construcción más importante para el Imperio Inca, pero muchos no conocen su relato e historia, solo conocemos que es un lugar popular y ya. En este video te hablaré y conocerás más sobre él, además de que entenderás por qué es tan importante para Perú. Sin más que decir, empecemos con el video. El significado de su nombre en el idioma quechua significa viejo y pirámide. Se puede considerar como una montaña vieja en su idioma. Su construcción se data entre el mandato de dos grandes gobernantes incas. Uno de ellos era Pachacútec Inca Yupanqui y el otro se llamó Tupac Inca Yupanqui. Su construcción fue ordenado por Pachacútec como una finca real para él, ya que fue después de una campaña militar. Aunque se considera como una propiedad real, nunca se heredó por alguna línea de sucesión. Durante 80 años fue habitado hasta su abandono. Debido a las conquistas españolas se dejó el lugar, por el miedo de ser invadidos. Irónicamente, los españoles nunca llegaron a Machu Picchu. Al menos unas 750 personas vivieron allí, y la mayoría de ellas sirvió como personal, entre ellos, trabajadores y especialistas religiosos. La mayoría de las personas eran inmigrantes de diferentes orígenes. Se piensa que su dieta se basaba mayormente en maíz, papas, granos y pescado, dejando entender que la mayoría de los inmigrantes provenían de zonas costeras. Además, los animales de Machu Picchu, en su mayoría, no eran nativos. En general, las llamas y alpacas eran animales que vivían en una elevación de más de 4.000 metros, mientras que la elevación de Machu Picchu solo era de 2.000. Es muy probable que fueron traídos desde la región de Puna, para el consumo de su carne y por sus pieles. La mayoría de su agricultura fue hecha en sus terrazas construidas. Debido a las constantes lluvias que habían en la zona, no se necesitaba ningún sistema de riego. Las terrazas recibían la suficiente lluvia, y gracias a ello, podían cultivar principalmente maíz y papas. Comúnmente, las zonas verdes de las terrazas que parecen escaleras se usaban para cultivar. Además, servía como barrera para el desplazamiento de la tierra. Así, no iban a sufrir derrumbes ni nada parecido. Machu Picchu se encontraba a 80 kilómetros de la capital inca en Cusco. Había mencionado anteriormente que los españoles nunca llegaron a encontrarlo, y es cierto. Debido a esto, nunca fue saqueada ni destruida por ellos. Los españoles tenían notas de un lugar llamado Picho, pero no sabían exactamente dónde se ubicaba. Tampoco hay registros de alguna visita en Machu Picchu por ellos. Debido a que no fue habitada por varios siglos, las ruinas fueron superadas por la jungla, y estaba envuelta en ella. Sin embargo, en 1911, el historiador y explorador estadounidense Ira Bingham viajó a la región, y fue guiado por un aldeano que le contó de su existencia. Al explorar, encontró el nombre de Agustín Lizarraga y la fecha de 1902 en una piedra. Agustín Lizarraga lo había descubierto antes, pero no tuvo el apoyo del gobierno y no pudo dar a conocer Machu Picchu al mundo. Se considera a Bingham como el descubridor científico de Machu Picchu, en la que le dio una gran fama e interés por parte de varios países. Ya para 1912, se organizó otra expedición para limpiar el lugar y, de paso, excavarlo e investigar más sobre él al respecto. En 1981, el gobierno peruano de la época lo declaró como un santuario histórico, por lo que en 1983, la UNESCO la designó como un sitio del patrimonio mundial, convirtiéndolo en un importante sitio, tanto para Perú como para Sudamérica. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal para más contenido así. No olvides activar la campanita
después de suscribirte para ser el primero en saber cuándo subo videos. Yo soy Ceres y nos veremos en un próximo video.